Durante los siguientes 20 a 25 minutos nos vamos a centrar en la ecografía de primer trimestre. Veréis que generalmente utilizamos la vía abdominal y la vía transvaginal para la evaluación del feto durante el primer trimestre. Preferimos la evaluación transabdominal para la adquisición de los marcadores de aneuploidía y de marcadores de cardiopatías, como el ductus venoso, la translucencia nucal. Mientras que para la evaluación de la anatomía fetal preferimos la evaluación transvaginal, ya que obtenemos imágenes con mucha mejor resolución. Antes de empezar con la evaluación del feto, me gustaría que tengáis en cuenta una serie de aspectos que son importantes a la hora de realizar esta ecografía de primer trimestre. Tenemos que tener un equipo adecuado, que tenga sondas transvaginales y transabdominales, que tenga capacidad para hacer zoom, que tenga cineloop y que además disponga de medidas bien precisas para realizar mediciones de menos de 0,1 milímetros. Empezamos ya con un primer barrido del útero. Mediante este primer barrido del útero va a ser importante la evaluación que nos encontramos ante una gestación intrauterina. Podremos evaluar el líquido amniótico, la localización de la placenta y un dato muy importante es evaluar que se trata de una gestación viable. Podremos evaluar la frecuencia cardíaca fetal que está presente, como podemos ver en esta ecografía. En el caso de encontrarnos con una gestación múltiple, será muy importante determinar la corionicidad. Como va a haber una charla específica sobre gestaciones múltiples, nos centraremos en esta charla en la evaluación del feto único, de la gestación única. Uno de los principales objetivos de la ecografía de primer trimestre es realizar una correcta estimación de la edad gestacional. Como todos sabemos, el CRL es la medida más fiable para realizar esta medición durante el primer trimestre de la gestación. Para realizar una correcta medición del CRL, necesitamos que el feto se encuentre en una posición sagital media, en una posición neutra, que no esté ni hiperflexionado ni hiperextendido. Debemos tener en la pantalla todo el embrión o el feto y debemos magnificar la imagen. Un truco para ver que nos encontramos ante un feto que no está hiperflexionado es que encontremos líquido entre lo que correspondería a la barbilla del feto y el tórax, como podemos ver aquí. Será ideal si el feto está localizado horizontalmente más o menos 90 grados respecto a la insolación de los ultrasonidos. Para la medición es muy importante evaluar correctamente los bordes del feto, tanto la parte craneal como la parte caudal, para no incluir en la medida mediciones de extremidades ni de otras estructuras como podría ser la vesícula vitelina. En este caso tenemos un feto de 67 milímetros de CRL, que corresponden a unas 13 semanas de gestación. Y cambiaremos la fecha de última regla según esta medición, independientemente de que la fecha de última regla de la paciente sea 1, 2, 3 o más días diferentes a la que obtengamos por ecografía. Si el CRL es de más de 84 milímetros, entonces utilizaremos el DBP o el perímetro cefálico para datar la gestación. En este caso, estamos ante un feto de entre 11 y 13,6 semanas, con lo cual procederemos a la valoración de los marcadores ecográficos de aneuploidía. El marcador ecográfico de aneuploidía por excelencia es la translucencia nucal. Para la correcta medición de la translucencia nucal necesitamos un plano sagital medio. La cabeza y el tórax del feto deberán ocupar la mayor parte de la pantalla y deberá ser una imagen muy amplificada. Para estar seguros que estamos en una posición media, en un plano sagital medio, habrá una serie de estructuras que nos ayudarán a evaluar que correctamente estamos bien posicionados. Estas estructuras serán la punta de la nariz, será poder evaluar que el paladar tiene una estructura, una forma rectangular, y será la evaluación de que encontramos en la imagen la estructura anecoica que corresponde al diencéfalo, como podemos ver aquí. También es muy importante evaluar correctamente los bordes que delimitan la translucencia nucal e identificar correctamente lo que es el amnios de lo que es la translucencia nucal y la piel del feto.
Para ello será útil que el feto se mueva para poder realmente evaluar dónde se encuentra la piel del feto y qué es el amnios. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la piel del feto y se diferencia de lo que es el amnios y el líquido amniótico. Una vez tenemos una imagen correcta, hemos identificado lo que es el amnios, los límites correctos que corresponderán a la translucencia nucal, podemos realizar la medida. Y la medida la realizaremos de on to on, como se dice. Esto implica que pondremos el caliper en la parte más ecogénica de la parte interna de la translucencia nucal hasta la parte más ecogénica de la externa de la translucencia nucal. En este caso tenemos un feto con una translucencia nucal de 1,4 milímetros y calcularemos los múltiples de la mediana de esta translucencia nucal en función de la medida del feto, de esos 67 milímetros que hemos estimado al principio de la exploración. Otro marcador ecográfico que evaluaremos es la onda de velocidad de flujo del ductus venoso. El ductus venoso es un vaso muy fino que comunica la vena umbilical con la cava inferior y se caracteriza porque es un vaso con una alta velocidad. Para adquirir este marcador necesitamos un plano sagital del feto dirigido hacia la derecha. Identificaremos la vena umbilical y aplicaremos, como vemos aquí, el Doppler color. El ductus venoso lo visualizaremos como la parte más brillante de este vaso al final de la vena umbilical. Es más brillante porque, como hemos dicho, corresponde a un vaso en el cual la sangre se acelera. Aquí vemos la vena umbilical en rojo y como en la parte más superior encontramos una zona más brillante. En esta zona aplicaremos el Doppler pulsado. El Doppler pulsado debe tener un tamaño de muestra pequeño, entre 0,5 y 1 milímetros, para evitar contaminaciones de vasos adyacentes, como la vena umbilical o las arterias hepáticas. También debemos tener en cuenta que el ángulo de insonación debe ser inferior a 30 grados y lo más cercano a cero. Una vez tenemos una imagen correcta del ductus venoso, un ángulo correcto y hemos ajustado el Doppler pulsado con un tamaño de muestra correcto, haremos la medición del mismo. Ajustaremos la velocidad de barrido de la onda para tener entre 3 y 5 ondas en la misma imagen. La característica de la onda de velocidad del flujo del ductus venoso es que es una onda trifásica. Una vez tenemos la onda correctamente adquirida, podremos calcular el índice de pulsatilidad y ver que la velocidad a nivel de la contracción atrial es correcta. Aquí tenemos una imagen más ampliada, vemos perfectamente cómo brilla, aquí aplicamos el Doppler color y adquirimos la imagen. Y esta es una buena imagen para poder evaluar el ductus venoso. No tenemos contaminación de la vena umbilical ni de las arterias hepáticas y vemos que la onda tiene flujo anterogrado en todo su trayecto. El ductus venoso, como hemos dicho, es una onda trifásica. Tiene una primera parte que corresponde a la sístole ventricular, una segunda parte que corresponde al llenado pasivo auricular durante la diástole y una parte final que corresponde a la contracción atrial. En esta parte final hay menos flujo, pero es muy importante confirmar que la contracción atrial mantiene flujo anterogrado durante todo el ciclo cardíaco. Esta es la parte de la contracción atrial, la onda A del ductus venoso. En aquellos casos en que tenemos una onda A con flujo revertido, indicaremos la realización de un ecocardio precoz, ya que está considerado como uno de los marcadores para realizar un ecocardio precoz. Vamos a continuar con la evaluación anatómica del feto. Por vía transabdominal podemos valorar el situs abdominal. Aquí tenemos un feto que está encefálica, con la izquierda, el dorso a la izquierda, con lo cual corazón y estómago estarán abajo. Para la evaluación de la anatomía del feto preferimos realizarla por vía transvaginal, ya que la resolución de las imágenes, como podéis ver, es mucho mejor. Si las comparáis con las imágenes
que teníamos por la vía transabdominal, veremos que la resolución es mucho mejor por vía transvaginal. En las diapositivas tendréis las guías de la ISWOC, donde se muestra las estructuras que debemos visualizar durante la ecografía del primer trimestre. Empecemos con la cabeza. En la evaluación de la cabeza del feto en primer trimestre debemos tener en cuenta una serie de aspectos. El primero es que a partir de las 11 semanas ya debemos confirmar que la osificación craneal es correcta. Debemos ver que no haya disrupciones ni distorsiones de la bóveda craneal. Vemos aquí esta imagen ecogénica que corresponde con el hueso y que podemos seguirlo. Es una imagen continua y únicamente está interrumpido por las suturas. No hay alteraciones de la osificación. Y para realmente valorar la osificación craneal, el plano axial y el plano coronal serán muy útiles. También evaluaremos el interior de la cabeza del feto. Evaluaremos que la cabeza fetal está ocupada prácticamente por los ventrículos laterales, que están ocupados por esta imagen ecogénica que corresponde a los plexos coroideos. Deberá haber dos hemisferios que estén correctamente divididos por una línea interhemisférica, como podemos ver aquí. Y estos hemisferios deben ser simétricos. Si nos movemos y nos desplazamos más caudalmente, podremos empezar a intuir la aparición de los tálamos e incluso podremos evaluar la presencia del inicio de formación del cerebelo. En este plano en el que vemos los tálamos, mediremos el diámetro biparietal y, como realizamos en segundo trimestre, la medición será desde fuera del hueso hasta la parte más interna del hueso. Aquí podemos ver cómo se intuye la formación del cerebelo, aunque la correcta valoración del mismo lo podremos realizar a partir del segundo trimestre de gestación. Nos movemos ya a la evaluación de la cara del feto. Miraremos que hay dos órbitas y será muy útil el plano coronal. Están ocupadas por las lentes, como podéis ver. Son dos órbitas que están simétricas, que están bien dispuestas y con un diámetro interorbitario correcto. También podremos evaluar el labio del feto, aunque no forma parte de la evaluación rutinaria de primer trimestre. Lo que sí evaluaremos, y generalmente lo realizamos mediante la evaluación de la translucencia nucal, es que exista un correcto perfil del feto, que no haya una retrognatia ni una anomalía del perfil fetal. Pero también podremos verlo, como vemos aquí, mediante la exploración transvaginal. Aquí vemos el perfil de feto que es correcto, que no hay una retrognatia y que el hueso nasal está presente. Continuamos con la evaluación del feto y nos desplazamos caudalmente. Llegamos al tórax y podemos ver que el tórax es correcto. En la evaluación del tórax debemos identificar los pulmones y el corazón. El corazón, como vemos, es una estructura más anecoica, en movimiento, y los pulmones son estructuras más ecogénicas. Están abrazando al corazón y más o menos podemos ver que el corazón ocupa un tercio del tórax fetal. Podremos evaluar la presencia de un correcto plano de 4 cámaras e incluso si nos fijamos podremos evaluar los tractos de salida, aunque la exploración cardíaca se presentará más adelante en otra exploración. En cuanto al tórax, debemos evaluar la presencia de los diafragmas. La ecogenicidad pulmonar debe ser correcta, no debe haber masas, no debe haber quistes y debemos ver un cambio de ecogenicidad entre lo que corresponde al abdomen y al pulmón. Aquí podemos ver el diafragma derecho y si nos desplazamos hacia la izquierda podremos ver la correcta integridad del diafragma izquierdo. Vemos el pulmón más blanco en la parte superior, el estómago en la parte inferior, la diferencia entre lo que es abdomen y tórax. Seguimos con la valoración del feto, anatómica del feto, y nos desplazamos al abdomen. En el abdomen podemos evaluar varias estructuras.
Una de ellas es el estómago del feto. El estómago del feto lo veremos a partir de las 9 semanas de gestación, más o menos. Y se trata de una estructura anecoica porque contiene líquido amniótico. Aquí podéis ver esta estructura anecoica que se sitúa a la izquierda del feto, en la parte superior del abdomen. Vemos correctamente el estómago. Si continuamos con la evaluación de lo que es el abdomen y la pared abdominal, también es importante la evaluación de la integridad de la pared abdominal. Gastrosquisis o onfaloceles son anomalías que se pueden detectar perfectamente en primer trimestre y la valoración será mediante este plano. Aquí podemos ver la inserción del cordón umbilical, como la pared abdominal está únicamente interrumpida por el cordón umbilical. No hay ningún defecto, ninguna salida de material a través del mismo. Y si aplicamos el Doppler color, veremos realmente que esta estructura es cordón umbilical, son estructuras vasculares. Y además evaluaremos también la presencia de las dos arterias umbilicales. Aquí vemos la vena y las dos arterias umbilicales.